vamos a... Esto lo vamos a correr después en Excel, solo se los quiero presentar ahora. Esta parte habla de si ustedes tienen agregado o no tienen agregado la parte de análisis de datos, que eso ya lo habíamos hecho antes para poder utilizar, porque es exactamente el mismo complemento el que vamos a necesitar. Y ese complemento, pues obviamente es el que a mí me ayuda a poder hacer el análisis de regresión. Luego en la ventana, si se recuerdan, esta ventanita en donde buscábamos prueba de T para media de dos muestras emparejadas, o prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, o prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales, que eso lo habíamos explicado. Esta parte, pues, es esa misma ventana, exactamente ese mismo análisis el que hacemos para encontrar la parte de regresión, y ahí aparece regresión. Al darle OK en regresión, vamos a encontrar o nos va a aparecer esta ventana donde se abre un cuadro de diálogo e ingresamos el rango de datos de la variable dependiente, en donde uno lo quiere ver, que sería esta parte de acá. Y vamos a tener el ingreso de rango de celdas de las variables X, que sería rango de entrada, que serían las variables X, ¿verdad? En esto de acá. Selecciona el nivel de confianza, normalmente el 95%, puedo venir acá al nivel de confianza, pero si no lo selecciono no hay ningún problema, o sea, de todo modo me va a trabajar de la misma forma. Selecciona el rango de salida de los datos, debe seleccionar el residuo los residuos, gráficos de residuales y gráficos de probabilidad normal y se le da a aceptar. Y al venir y darle a aceptar acá, entonces ya me van a aparecer estos, o me aparecen estos valores. Por eso en el área seleccionada para desplegar los resultados aparece la hoja de resultados que nos permite establecer la relación entre las variables y el modelo de regresión lineal múltiple. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que tenemos un resumen, tenemos el análisis de varianza y tenemos los coeficientes. Esta parte es interesante que la veamos, pero eso vamos a analizar por qué. Y también la probabilidad. Entonces, nos van a aparecer por defecto estos datos. Me aparece como parte complementaria cuando se solicitan los residuos en el gráfico de probabilidad normal. Aparecen los siguientes datos, ¿verdad? Tenemos el análisis de los residuales, pronósticos y los residuos. Y los resultados de los datos de probabilidad. Luego de esto también hago la validación de los supuestos. Antes de interpretar los datos obtenidos es necesario que se realice la validación de los supuestos. Si ustedes se recuerdan, primero era el de linealidad, en donde la hipótesis nula es beta 1 es igual a beta 2, es igual a beta k, es igual a 0, o sea que no hay una relación lineal. Y la hipótesis alternativa que al menos un beta no es igual a 0. Quiere decir que existe relación lineal entre y al menos un x. Ahí lo que hacemos es que revisamos el p-valor que nosotros tenemos, el cual es menor al nivel de significancia utilizado, por lo que hay significancia, lo que hace que se rechace la hipótesis nula y no se rechace la alternativa, concluyendo que existe relación lineal entre y al menos un x. Luego vemos el gráfico de homoelasticidad, en donde tenemos que graficar los residuos. Tendríamos que graficar el pronóstico y y los residuos y se obtiene la siguiente gráfica. De hecho, esta gráfica nos la da a nosotros también nos la da pero de forma individual Excel. ¿Sí? Y puede observarse que no sigue un patrón, por lo que se considera que los datos son homosedásticos, o sea que tenemos que tratar de ver cómo es que graficamos esos residuos en función del pronóstico que nosotros tengamos. Para eso nos sirven estos valores que nos dan acá. Los residuos en función del pronóstico. Entonces, luego la independencia la vamos a garantizar con la aleatorización. O sea, vamos a garantizar que los datos no son independientes, aunque hay pruebas, pero lo que nos corresponde ver con ustedes es únicamente eso. Y luego vemos normalidad, y puede observarse el gráfico de normalidad que ustedes ven ahí. Y ese gráfico a mí me ayuda para ver si la población con la que yo estoy trabajando es una población que tiene un comportamiento normal o no lo tiene. ¿Cómo voy a verificar o voy a garantizar que hay normalidad? Pues obviamente me sale ese gráfico, ya vamos a ver de dónde es que sale.
y puede observarse que los puntos se alinean sobre la línea de tendencia agregada, por lo que se asume que es una población normal. Entonces, luego vamos a detectar la multicolinealidad, o sea, el factor de inflación de la varianza. Y ahí lo que hacemos es utilizar la fórmula, si ustedes recuerdan, 1 dividido 1 menos 0.84335.3. Este valor que tenemos nosotros acá, lo vamos a obtener de los datos que me da Excel, ¿bien? Es este R cuadrado, 0.8435. Entonces, ese valor es el que yo utilizo ahí en esta fórmula y me da 6.39. Como recuérdense que habíamos dicho que no puede ser mayor o igual a 10, entonces como el valor es menor a eso, indica que no se detecta multicolinealidad entre las variables independientes, que es lo que hemos estado, pues, obviamente analizando. Y luego, cumpliendo los 4 supuestos y verificando la multicolinealidad, se puede continuar con el análisis correspondiente, que lo que nos corresponde es hacer la interpretación de los datos. En esa interpretación voy a ver cómo es que puedo venir y trabajar los valores, o cómo los puedo interpretar. Si ustedes se dan cuenta, acá dice, basándonos en el caso estudiado y los resultados obtenidos por el análisis de regresión de Excel, podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál debe ser la variable dependiente? ¿Y cuáles las variables independientes? Eso ya lo habíamos visto anteriormente. La variable dependiente de renta, eso lo tengo que saber antes, obviamente, porque así es como lo voy a colocar. Y las variables independientes son los pies cuadrados y la distancia. Luego se encuentra la fórmula de la recta de regresión múltiple que se ajusta a estos datos. Y tenemos el coeficiente de intercepción corresponde al valor de A, el coeficiente de la variable x1 corresponde a los pies cúbicos y el coeficiente de la variable x2 corresponde a la distancia en millas. ¿Cómo interpretamos los datos? Dice, para obtener el modelo de regresión es necesario evaluar la probabilidad obtenida de cada coeficiente. Primero, ¿de dónde vienen estos valores? La intercepción. Si se dan cuenta, este 0.71, ¿de dónde lo saco? Es de acá, ¿ven? De estos coeficientes, ¿ven? 0.71 aproximado. ¿Sí? Vean, el otro es 0.096. Y vean, este es 0.094. ¿Qué serían estos valores que tenemos acá? 0.096 y 0. Que sería este de acá. Y tenemos el 0.0936. Pues, ¿cuál es la interpretación? Puede observarse que el valor de probabilidad es 0.71. Al igual como lo habíamos analizado anteriormente, lo tenemos que analizar contra el nivel de significancia. Y al evaluarlo con el nivel de significancia, nosotros nos vamos a dar cuenta si es mayor o es menor a ese nivel de significancia. Entonces, díganme ustedes, .71 ¿es mayor o es menor al nivel de significancia de 0.05? ¿Cómo lo ven? Es mayor. Es mayor, perfecto. Si es mayor, quiere decir que no hay significancia. Y en este caso, lo que a mí me está diciendo es que no explica la variable dependiente cuando es mayor, no explica. Tiene que ser menor. 0.096, ¿es mayor o es menor a nivel de significancia? Mayor. Pregunto. Sí, todavía es mayor. Mayor. Entonces no explica la variable. ¿Y 0.0936? Mayor. Igual mayor. Sigue siendo mayor, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a un nivel de significancia del 5% no me explican a mi variable. Bueno, ¿y ahora qué hago? Como recuérdense que al final lo que uno no puede hacer es desperdiciar los valores o los datos que uno tiene.
Entonces, cuando pasa eso, uno puede venir y subir el nivel de significancia. Miren. Entonces, considerando que se tienen los valores obtenidos, puede compararse el valor de probabilidad con un nivel de significancia del 10%. Entonces, aquí tenemos la intercepción. Puede observarse que el valor de probabilidad es de 0.71, que es mayor al nivel de significancia utilizado, por lo que no explica la variable dependiente. Y la variable x1 puede observarse que el valor de probabilidad es de 0.096, que es menor al nivel de significancia utilizado, 0.1, por lo que sí explica la variable dependiente. Y la variable x2 puede observarse que el valor de probabilidad es de 0.0936, que es menor al nivel de significancia utilizado, por lo que sí explica la variable dependiente. Quiere decir que si nosotros venimos y aumentamos el nivel de significancia, logramos rescatar, por así decirlo, por lo menos dos coeficientes. Entonces, al tener eso, el modelo de regresión final, considerando la significancia de los coeficientes, quedaría de la siguiente manera. Como este valor, como la intercepción, ahora bien, ¿dónde están esos coeficientes? Entonces, quiero que nos vayamos a verlo acá. Los coeficientes son estos, miren los que les había dicho. 88.78, 0.2886, menos 57.15. Entonces, esto quiere decir que como la intercepción no es significativa, no la colocan en la ecuación o en la regresión. Solo se colocan los que sean significativos y uno lo puede bajar o lo puede trabajar hasta el 10% para eso. Entonces tenemos que Y gorrito es igual a 0.288x1 menos 57.15x2, que serían los coeficientes que yo tengo. Primero pongo el coeficiente 1 y luego el 2, no importa. Si ustedes quieren colocar primero el 2 y luego el 1, pues no hay problema. Lo que se tiene que saber es a qué corresponde o a cuál valor corresponde el coeficiente respectivo. Entonces, si yo quiero hacer predicciones, ya lo hago por este medio. Eso lo vamos a hacer después de hacerlo en Excel. ¿Cuál es la interpretación de los datos? Se interpreta el coeficiente de correlación y determinación. El coeficiente de determinación es el ajustado 0.81. Si ustedes lo pueden ver, esto dónde se encuentra. Aquí lo vamos a tener, ¿bien? Es el ajustado 0.81 aproximado. ¿Qué significa ese 0.81? Interpreta la variación de la renta es explicada en un 81% por los pies cuadrados de casa o apartamento y la distancia y la distancia del mismo al campus de la universidad. Y el coeficiente de correlación que tenemos acá, que es el múltiple 0.9184, esto lo sacamos de acá. El coeficiente de correlación múltiple 0.9184. ¿Qué significa ese valor? Si ustedes se recuerdan, esto no nos da un porcentaje, sino nos da la relación. Entonces, la relación entre renta, el tamaño de la casa y la distancia al campus es fuerte, ya que el valor del coeficiente de correlación se acerca a 1, indicando que el modelo de regresión tiene un grado de certeza alto para predecir los datos de costos de la renta con base en su tamaño y la distancia a la universidad. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Conclusión: existen muchas relaciones en el mundo real. Estas conclusiones no son del modelo. Si quieren, mejor hagamos algo. Esas conclusiones las vamos a ver después, porque no son de este trabajo, sino las conclusiones ya se hicieron. Por favor, un par de minutos ahí para que copien estos datos en Excel, pero esto que está acá no lo pongan a la par, esto va abajo, ¿sí? Es como la continuidad. Renta 510, ponen esto aquí abajo y así, o sea que esto va, lo voy a colocar acá directamente, iría colocado acá abajo de esto, ¿sí? Para hacer la tabla de datos completa. Háganlo por favor un par de minutos ahí para que lo hagan y ya vamos a proceder a hacer la regresión en Excel.
Ya lo tenemos. Ya listo. Muy bien. Perfecto. Vamos a copiar entonces los valores. Voy a copiarlo yo en Excel. Pero dijimos que estos valores van abajo, ¿verdad? Aquí. Y vamos a eliminar esto. Estos serían los valores, ¿verdad? Renta, distancia y el tamaño. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos a datos. Y aquí análisis de datos. Nos aparece esta ventana. Acá vamos a buscar regresión. ¿Sí? Lo marcamos, lo podemos dar doble clic acá directamente o le podemos dar a aceptar. Y en esta parte de acá voy a meter el rango de la variable que sería, en este caso, Y. Pero ojo, hay que tener cuidado. Miren, yo tomé los rótulos, pero aquí no los tengo marcados. Entonces le pongo rótulos para que me identifique porque le tengo el rótulo. Tengamos cuidado porque si le ponemos rótulos y solo marcamos los números, nos va a dar otros valores. Rango de entrada de X, hago clic aquí adentro y me voy a meter todos los valores o todas las variables que tenga, las marco. Ahí puedo marcar el nivel de confianza al 95% o puedo no marcarlo, no hay problema. Aquí le pongo el rango de salida, que es donde quiero que me aparezca el resumen. Le voy a dar acá, que me lo ponga aquí a la par. Y recuérdense que es necesario que tengamos los residuos, el gráfico de residuales y los gráficos de probabilidad normal. Y le damos a aceptar. ¿Vamos bien hasta el momento o lo voy a dejar ahí para que lo vean algunos y ya lo terminen? Porque así vamos todos de la mano. ¿Estamos? Bien, le damos entonces a aceptar y al darle a aceptar nos aparecen todos estos datos. ¿Bien? Si se dan cuenta ustedes acá, nos aparece el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, el R cuadrado ajustado, nos aparece la regresión, el valor crítico de F, nos aparecen los coeficientes, nos aparece el valor de probabilidad. Tenemos el análisis de los residuales, serían los pronósticos y los residuos. El resultado de datos de probabilidad. Y tenemos estos gráficos. Aquí está el de distribución normal, que es el que me sirve para poder conocer el tema de los de la normalidad. Me aparecen estos gráficos, que sería uno, para poder ver homogeneidad de varianza, solo que esto me lo dice o me lo da de forma, digamos, individual por cada una de las variables. Y me aparecen todos esos datos. ¿A todos les apareció eso? Sí, licenciado. Perfecto. Sí, Lic. Miren, si se pueden dar cuenta, es algo tan sencillo que con un clic está. Entonces lo que tenemos que saber es interpretarlo. Y la interpretación es la que se les dio anteriormente. Si ven ustedes, vamos por partes.
este análisis de varianza o ANDEVA que tengo acá, que me mide la relación lineal, que es lo primero que voy a ver, linealidad. ¿Se recuerdan de cuáles son las hipótesis que hay que someter al análisis? ¿Recuerdan cuáles son? Tendrían que saberlo. Acabamos de ver. Volvamos a las diapositivas. Y son estas precisamente las hipótesis que sometemos a análisis. Es esto, ¿eh? Primero que no hay relación lineal y luego que existe relación lineal. Entonces, este 0.0 que tenemos acá, este valor que ustedes ven acá, 0.00023,711 es este valor que tenemos acá. Es este valor que tenemos acá. ¿Sí? 0.00023,711. Entonces, si estamos viendo acá, el valor es menor al nivel de significancia. Por lo tanto, hay significancia, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa y concluimos que existe relación lineal entre las variables. Es la forma de hacerlo. Muy bien. Luego de esto, nos vamos a ver la homoscedasticidad. Dice, al graficar el pronóstico para Y y los residuos, se obtiene la siguiente gráfica. Podemos hacerlo de dos formas, fíjense. Al graficar el pronóstico y los residuos, pronóstico de renta y los residuos. Quiere decir que yo tendría que hacer un gráfico de dispersión acá. En esta parte de acá me voy a insertar un gráfico de dispersión. Y si se dan cuenta ustedes, ahí ya tengo el gráfico que a mí me sirve. Pero si lo comparo con los gráficos, con los residuos que tengo y cada una de las variables que ustedes ven ahí son muy parecidas. Por lo menos este es parecido a este, ¿verdad? Pero acá se dan cuenta que la tendencia que nosotros tenemos, o sea, al final no es que esté todo concentrado. Y aquí es donde ya se van a dar cuenta ustedes la importancia que tiene el número de datos que nosotros analicemos. Entonces, para poder ver la homogeneidad, vengo y saco un gráfico de dispersión de estos valores que tengo acá, de mi pronóstico y mis residuos. Entonces ahí, alguien me podría decir, bien, mire, pero aquí hay una tendencia. En realidad no, porque aquí lo que nos hacen falta son datos para ver la homoscedasticidad. La independencia, pues ya habíamos dicho que la garantizamos con la aleatorización. Y la normalidad, si ustedes van a ver acá, está el gráfico normal, ¿ven? Este gráfico es el que a mí me dice si hay o no hay normalidad. Si yo quiero agregarle una línea de tendencia, le doy clic sobre uno de los puntos y le agrego agregar línea de tendencia y ahí me aparece la línea de tendencia. Entonces, quiere decir que esos puntos o esos residuos o esos valores se alinean o se tratan de alinear sobre esa recta. Entonces, ahí podemos decir que existe una normalidad. Y el que nos hace falta verificar es detectar el factor de inflación de varianza, que es la detección de la multicolinealidad. Y si se dan cuenta, según la fórmula es 1 dividido 1 menos 0.84353. ¿De dónde sale ese valor? Lo tenemos acá, miren. 0.84353 es este valor.
hago el cálculo, por favor verifíquenlo, si eso sale, si les da 6.39. De hecho, lo podemos hacer también en Excel. Puedo tenerlo acá. Doy más 1 dividido 1 menos este valor. Y ahí lo tengo, 6.39. Entonces aquí ya tendría yo mi factor de multicolinealidad, ¿sí? O el BIF, que es el factor de inflación de la varianza. Luego de verificar todo eso previamente, entonces ya me puedo ir a estos valores, ¿ves? Mis coeficientes son estos, 3. Y tengo que ver la probabilidad en estos 3. Miren, la probabilidad se baja hasta el 10%. Se sube, perdón, hasta el 10%. Después de eso ya no es representativo. No por tal de llegar a conseguir vamos a subirlo hasta el 0.7, no tiene sentido. Eso lo tienen que tener bien claro. Y si se dan cuenta, todo esto que está acá ya es el análisis de lo que habíamos hablado. El 0.70 es mayor al nivel de significancia utilizado inicialmente, al 5%, igual que 0.096, igual que 0.0936. Son mayores. Pero como uno puede bajar, puede elevar la significancia hasta el 10%, al 10% vemos que sí, estos dos valores son o se consideran en este caso como significativos, por lo tanto sí explican la variable. Y es así como, después de todo lo que se les explicó, salió vamos a ver dónde lo tenemos acá. De ahí ya les expliqué de dónde fue que salieron estos valores. Fíjense que esto, miren pues, lo que les voy a explicar no quiere decir que así se queda, no. Es hasta donde nosotros vamos a llegar. Pero por ejemplo, así como esto, si la intercepción no me explica, entonces yo puedo pedirle al modelo que me lo haga sin intercepción. E incluso al hacerlo sin intercepción mejoran los p-valores de los coeficientes. Si ustedes tuvieran un coeficiente que no explica, vuelven a correr el modelo con los que sí explican. Esa libertad me da a mí el hecho de poder hacerlo, pero por efectos prácticos acá, ustedes van a generar el modelo quitando la variable que no es representativa, ¿verdad? Pero sí le ponen los coeficientes como son. Ahora díganme ustedes, y esto quiero que sí lo analicemos. Este coeficiente que tenemos acá es un coeficiente positivo. X1, ¿qué habíamos dicho que era? ¿Sí se recuerdan? X1 es pies cúbicos, o sea, tamaño. Díganme ustedes, ¿es coherente ese signo? ¿Qué quiere decir ese signo en relación a la variable tamaño y a la variable renta? ¿Alguien que me lo pueda explicar? Sería como que lo que se paga por, digamos, metro cuadrado. ¿Cómo? Sería como que lo que se paga por metro cuadrado, ¿no? No por metro cuadrado. En realidad lo que tenés que ver es tamaño y renta. ¿Qué te está diciendo lo positivo? Que se paga más renta entre más grande es. Exactamente. ¿Sí? Y ahora díganme qué significa el tamaño, la siguiente variable, la renta con la distancia al tener un signo negativo.
Entre más lejos, más barato. Así es. Entre más cerca, más caro, ¿verdad? ¿Es lógico eso? Pregunto. Sí, Sí, ¿verdad? lo mismo. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les digo que quiero conocer o que me predigan cuál sería la renta si tenemos un tamaño de 1000 pies cúbicos y 3 millas de distancia? Si decimos que x1 es igual a 1000 y que x2 serían 3 millas de distancia, ¿cuál sería la renta con esos valores? ¿Cuánto da? Entonces, ¿cuánto les da eso? El licenciado, yo multipliqué los 1000 por .288 menos 57.15 por 3 Así es. y me ¿Cuánto da te dio? 116.55. Muy bien. Eso es lo que se debe de hacer. 0.288 por 1000 menos 57.15 por 3. ¿Cuánto me dijiste que daba? Disculpa. 116.55. Muy bien. Quiere decir que una persona que encuentre una habitación de 1000 pies cúbicos a una distancia de 3 millas de la universidad, pues es muy probable que la renta esté alrededor de $116.55. ¿Estamos? Ahora sí vamos a ver las Yo tengo una duda. conclusiones. Perdón, dime. Yo tengo una duda. Ajá. En el cuadrito que usted nos mostró, tenemos uno muy similar que es de 900 metros cuadrados y está a 3.2 millas de la... Es el Ajá. primer. Y se pagan ¿Este cuadro? 200. Ajá. Ajá. Y se pagan 220. Ujú. Y hay otro que el siguiente es de 1100 y está a 2.2 millas, entonces se pagan 250. Tiene, yo siento, no sé si estoy en lo correcto, pero sí está muy lejos del precio. Pero no. Lo que pasa es que recordate que cuando haces una regresión, y te voy a explicar eso, cuando venís y graficás esto, te das cuenta que vas a tener puntos dispersos. La regresión es esa línea que yo te estoy poniendo, pero los datos reales son estos, mira, y hay errores.
no esperes, y eso es uno de los errores comunes que cometemos todos, porque nos pasa, de que los datos tienen que ser parecidos a los que tenemos acá, porque se está jugando con diferentes variables. Por eso, si bien el valor no es muy representativo, sí te da una idea de alrededor de cuánto podría ser el precio. O sea, tu lógica no es mala, tu lógica es buena. Pero como lo que nosotros hacemos es predecir, no quiere decir que exactamente ese sea el valor. Además de que digamos, ahorita nos salió que no era significativa la intercepción y solo la quitamos ahí, pero dejamos los mismos valores. Hay que volver a calcularlo ya sin intercepción para que me salgan otros coeficientes y esos coeficientes sean más representativos y me dé un valor que esté más cercano a esa realidad. O sea que tendríamos que cambiar el 95 que colocamos por un 90. ¿Cuál 95? En el Excel. En No, la sí, anterior. 95. ¿Cuál 95? En la anterior. Ajá. Y No, tiene ahí no es nivel de necesario. confianza. Ahí no es necesario, porque igual te va a dar lo mismo. ¿Sí? Ya. Te va a dar los mismos valores. Lo que tendrías que hacer es, aquí mira, ese constante igual a 0. Acá, en esta parte de acá, tendrías que meterle esos valores y te va a dar otros coeficientes que van a ser más representativos y te van a dar un valor más cercano a la realidad. Ya. Y podés incluso colocarle acá 95, no hay ningún problema, solo que no te varía, fíjate. Eso es solo para que vos sepas a qué nivel de confianza y ese 95 te va a dar esto que tenés acá, ¿va? Solo te va a cambiar estos valores, ¿ve? Porque acá le estás pidiendo que sea inferior al 95%, superior al 95, inferior al 95, superior al 95. Y aquí te va a aparecer inferior al 90, superior al 90, inferior al 90, superior al 90. Y ahí estos valores van a ser exactamente lo mismo. ¿Lo puedes probar? Sí, sí, no, bien. ¿Me explico? Pregunto al Sí, compañero. gracias. Sí, gracias. Ok. Entonces, básicamente eso sería lo que estaríamos haciendo. No sé si alguien tiene alguna otra duda con esta parte para entrar a lo que es ya las conclusiones. Si no, pues dice, existen muchas relaciones en el mundo real. Una forma de determinar si existe una relación entre variables es utilizar las técnicas estadísticas conocidas como relación y correlación. Y cuando las regresiones que se desean estudiar son múltiples, existen dos o más variables independientes y una variable dependiente, en donde el coeficiente de correlación y la ecuación de regresión pueden ser determinadas encontrando la relación existente entre las múltiples variables. Lo cual en el mundo de los negocios es de vital importancia para predecir escenarios futuros, reduciendo el grado de incertidumbre en la toma de decisiones. Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues para eso nos sirve. Aquí hay un ejercicio que estamos intentando predecir la demanda anual de cierto producto utilizando las siguientes variables: ingreso, precio y sub, que sería el precio del bien sustituto. Y aquí tenemos los valores. Entonces, esto es para que ustedes puedan, pues, obviamente, realizar, que sería obtener la regresión correspondiente, evaluar el cumplimiento de los supuestos, interpretar el coeficiente de correlación y determinación. Y según la ecuación de regresión obtenida, ¿qué valor de demanda predeciría si el precio de los productos fue de $6, el ingreso del consumidor $1,200 y el precio del bien sustituto $17? Entonces, esto es para que ustedes lo hagan. Yo subo hoy a más tardar las diapositivas para que ustedes puedan tener ahí a esa parte ya disponible. Acá lo que les estaba diciendo con el compañero, si quieren lo pueden... miren, les voy a enseñar qué pasa para que lo tengan presente. Pero la instrucción es que ustedes, pues obviamente al no cumplirse, se queda la ecuación tal cual está. Pero si nos vamos a ver análisis de datos, seguimos con la regresión y le vamos a aceptar.
Acá lo podemos cambiar, lo podemos quitar, por ejemplo, lo podemos cambiar al 90%. Y si le pongo acá constante igual a 0, dejémoslo en 95 para que sea constante igual a 0. Y les voy a pedir que me dé o que me coloque el rango de salida abajo de esto para ver qué pasa. Y le doy a aceptar. Si ustedes se dan cuenta acá, miren, mejora totalmente el coeficiente de determinación, mejora la correlación múltiple, mejora el R ajustado. Acá se queda en 0 porque no me interesa eso. Pero miren los coeficientes, ¿qué pasa? Los coeficientes cambian. Y las probabilidades, incluso si se dan cuenta, son menores al 5%. O sea que este modelo se ajusta mejor. ¿Por qué? Porque la intercepción no me explica el modelo. Y tal vez acá ya podríamos hacerlo. Si quieren, díganme ustedes, el 0.3482 por 1000 menos 46.66 por 3, ¿cuánto les da? ¿Alguien lo está haciendo? 208,22. Ok, ahí se cumple lo que el compañero estaba cuestionando. Que el valor es más cercano a nuestra realidad, o sea, a lo que nosotros teníamos, porque ya hicimos ese ajuste. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Lo que yo les dejé allá es porque al final, esto que les estoy explicando ya es algo de más experiencia, de conocer variables, de hacer tratamientos, incluso ahorita esto solo lo estamos viendo con una regresión que sea lineal, pero tenemos regresiones cuadráticas, tenemos cúbicas, tenemos logarítmicas, pero eso ya es econometría. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, eso sería todo por la clase del día de hoy. Solo les voy a pasar el listado de asistencia.